Sigue dando gloria a aquel que es merecedor de tu adoración. Papá, hoy venimos a este lugar clamando una vez más, Señor, como cada día, por tu presencia, por tu voz manifestada, Señor, a través de tus hijos, Señor, a través de vasos de honra, vasos útiles, Señor, hijos útiles, siervos tuyos, papá. Venimos hoy a tocar tu corazón, adorarte, bendecirte, Señor, bendecirte. No hay nadie como tú. Ven y establece una habitación en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ven, ven, ven.
puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Dile al Señor, seremos un santuario. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos, Señor, seremos un santuario para ti. Porque no solo sigues adorando su presencia. Dile, Señor, estamos aquí por ti, para ti, papá, para bendecir tu presencia, Señor, para que tú te manifiestes, te reveles conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad. Sigue obrando, papá. Sigue obrando, papá. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas? Que el Rey, Señor, Salvador, Dios de toda la tierra. Aleluya. Y en ese mismo sentir vamos a pasar a la enseñanza. Vamos a prepararnos para continuar más adelante en nuestro tiempo de oración a nuestro Dios. Te invitamos, prepárate. Dispón tu corazón. Dispón todo tu ser para rendirse en adoración, en exaltación a nuestro Dios. Vamos. Aleluya. Dejo lugar a nuestra hermana Daía. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a abrir la palabra de Dios en primera de Pedro 4. ¿Cuántos le damos gracias a Dios que nos permite el estar aquí para buscar su rostro? Amén. Amén. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo del 12 al 18. Vamos a leer estos versículos. Primera de Pedro 4, del 12 al 18, 19. Esta porción ahí dice, padeciendo como cristianos. Vamos a leerlo. Voy a empezar con el versículo 12. Quisiera que ustedes leyeran el 13 y en el 19 lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, de poder aprender de tu palabra, mi Dios, de poder, Señor, hablar contigo y, Dios, estar como cristianos, Dios, como hijos tuyos, como hermanos unidos, Señor, porque sabemos, mi Dios, que donde 2 o 3 tu presencia ahí está, Señor, y creemos, mi Dios, que tu presencia está aquí, mi Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra dice que si nosotros te buscamos, tú nos oyes, mi Dios, y tú estás escuchando, Padre, cada una de nuestras alabanzas y oraciones, mi Dios, en esta tarde. Muchas gracias, Dios. Te pido, Señor, que la palabra, mi Dios, sea la que haga, Dios, a través de tu Santo Espíritu, Padre, y Dios nos conforte, nos aliente, nos redarguya, mi Dios, nos dé dirección, Padre, para que cada uno de mis hermanos, Señor, sean edificados, para que puedan ser, mi Dios, preparados para toda buena obra, como tu palabra lo dice, mi Dios. Muchas gracias, Señor, porque eres un Dios tan bueno, y Dios, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta porción estamos viendo aquí acerca de, dice, los padecimientos de los cristianos. Y en esta tarde quisiera que nosotros viéramos los tiempos en los que estamos viviendo. Hace 8 días hablábamos acerca de, bueno, que los hijos de Dios debemos de entender las situaciones que en el mundo se están viviendo, y que cuando entendemos lo que va a acontecer, entonces vamos a poder prepararnos. Hablábamos acerca de, bueno, cuando se ve que va a llover o el clima, entonces podemos tener una cierta preparación. Así lo mismo es en lo espiritual, ver en qué momento estamos nosotros viviéndolo como iglesia, y entonces vamos a poder actuar de acuerdo al tiempo que Dios nos está estableciendo. En esta porción el apóstol Pedro mencionaba acerca de los padecimientos. En el versículo 12 al 15, más o menos al 16, pues está hablando acerca de que debemos alegrarnos cuando padecemos situaciones difíciles, pero por obedecer a Dios, no por nuestro pecado. Sabemos que hay muchas situaciones en nuestras vidas que traen consecuencias, o sea, problemas. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de problemas. Muchos de esos problemas no son pruebas precisamente, sino algunas son consecuencias de decisiones que tomamos. Entonces, esas consecuencias que nosotros tomamos, o pecados, pues obviamente que nos van a traer. Por eso el versículo 15 dice: así ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón. Se está hablando de que son las consecuencias de nuestros pecados. Pero hay otra parte de los problemas que nosotros tenemos, que son situaciones que suceden en nuestra vida y que Dios permite para que nosotros podamos crecer y madurar. Otro tanto a lo mejor es algunas situaciones que también el diablo, ataques del diablo. Pero aquí Dios, está haciendo una separación en cuanto a este tipo de padecimientos. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 17. Y obviamente que le está hablando a la iglesia. El versículo 17 y 18 que dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Es una pregunta. El versículo 17 le está hablando a la iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? Pues la iglesia. Entonces, aquí Dios, si nosotros empezamos a conocer a la persona de Dios, sabemos que Dios es un Dios de orden. Aunque muchas veces creamos que Dios no le encontramos pues ni pies ni cabeza a lo que está haciendo a veces en nuestras vidas, pero Dios, en su perspectiva, Él sí tiene un orden. Si nos enfocamos en la Biblia, vemos que Él siempre va a poner autoridad en la iglesia, pastores, o apóstoles, pastores, liderazgo en la casa, los padres o el marido, el esposo, para los hijos, la mamá, el papá y la mamá. Siempre va a haber un orden que Dios quiere que sigamos, pero ese es el orden de Dios. Entonces, en el versículo 17 empezamos a ver que Dios le está hablando obviamente que a la iglesia, y dice que el juicio de Dios comienza por la casa. Muchas veces nosotros oramos: Señor, trae una limpieza en México, que haya justicia en México, que la gente que hace maldad allá afuera, pues obviamente que encuentren a los rateros, violadores, ahorita que se está levantando muchísimo estas ideologías de género. Estamos viendo que obviamente el diablo está tratando de,
dañar a la familia, a los niños en general, y lo disfraza de otro tipo de situaciones que obviamente a Dios no le agradan. Pero oramos y decimos, Dios trae justicia. Trae justicia a la tierra, y mira cómo están las naciones, mira cómo están nuestras ciudades. Pero vemos que Dios tiene este orden, y la primera justicia que tiene que traer es a la iglesia. Entonces, cuando nosotros deseamos que Dios acomode allá afuera, Dios tiene que empezar por su principio, no por el nuestro. Entonces, el principio de Dios, ¿cuál es? La iglesia, traer ese orden a la iglesia. ¿Justicia qué es? Porque juicio siempre lo pensamos como algo malo, pero realmente cuando hablamos de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, muchos cristianos oran y han orado, han sido cristianos fieles y dicen, ay Dios, si yo te he sido fiel, ¿por qué no tengo esto y el otro? Y decimos, no, pues sí, a la hermana o al hermano, ¿por qué Dios no le ha contestado sus oraciones? Porque a lo mejor su familia no está como debería, ¿no? No concuerda todo el tiempo que ha sido obediente con las oraciones que tiene este hermano y esta hermana. Y entonces viene algo que se llama frustración y dicen, pues yo sabía que Dios no contesta. Pero esa no es la situación. El punto aquí es que hay respuestas de Dios que van a venir, pero para toda la iglesia. Entonces, si Dios le contesta tan grandemente a estos hermanos, bueno, tiene que traer a la par las consecuencias, o mejor dicho, las recompensas buenas o malas a lo que es la iglesia. Entonces, el juicio de Dios comienza por la casa. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene que primero, antes de traer orden al mundo, tiene que traer orden a la iglesia. Y entonces vemos que Dios, en la antigüedad, o en el Antiguo Testamento, mejor dicho, encontramos muchas veces que dice, y Dios se acordó, y Dios los visitó, y Dios, como si a lo mejor Dios se hubiera olvidado de su pueblo. Pero Dios sabemos que todo lo sabe y todo lo piensa, y que Él dice que está pendiente de nosotros. Entonces, ahí no es que se contradiga la Biblia, sino que el tiempo, o sea, tiene que ver con el tiempo en el que Dios va a efectuar o hacer alguna respuesta en la vida de esas personas. Por eso dice, se acordó. Siempre se menciona para las mujeres que eran estériles, se acordó. Entonces, imagínense que escucharan, ay Dios, yo llevo años pidiéndote y hasta apenas te acuerdas. No es eso, sino que era ya el tiempo para que la palabra se cumpliese y para que las oraciones se cumpliesen. Lo mismo aquí es, el juicio de Dios significa que Dios tiene que traer retribución buena o mala para la iglesia, pero viene Dios siempre a pesar de tiempo en tiempo nuestras vidas. Entonces Dios siempre está pendiente de lo que hacemos, porque hoy nos levantamos y hoy Dios supo lo que pensé, lo que hice, a dónde salí. Dice la Biblia que Él cuida mi sentarme, mi levantarme, mi acostarme. Pero hay momentos en los que Dios va a dar una respuesta o una contestación a lo que nosotros estamos pidiéndole. Específicamente son los tiempos de Dios. Y ustedes saben, cuando se nos pasan los tiempos, hasta lo vemos en lo natural. Se me pasó el tiempo de pagar el recibo de la luz, pues ¿qué va a haber? Me la van a cortar. O sea, nosotros también tenemos estos tiempos. Así no me duermo a las 11 de la noche, ya me da insomnio, o al otro día, entonces ya estoy como desvelado. O sea, nuestro mismo organismo tiene estos tiempos. Así Dios tiene un plan que va a hacer en la iglesia. Entonces, los juicios de Dios, ¿cuáles son juicios? Simplemente darle a cada quien lo que le corresponde. Obviamente, aquí estamos viendo que sí tiene que ver con... También no podemos negar que ciertos castigos de parte de Dios que Él hará, bueno, esto lo vamos a ver hasta el final, ya que Cristo ya venga a juzgar a las naciones, a la nación de Israel, a la iglesia y al mundo. Pero hablando en este 2020, ¿qué es lo que Dios está haciendo y que viene hablando? Que Dios, si nosotros oramos y oramos, Dios, que la gente se salve, si la gente se va a salvar, pero Dios no puede traer sanidad, liberación, restauración a los impíos antes que su casa, porque entonces Dios sería como esos padres que ayudan a medio mundo afuera y sus hijos están desnutridos, no tienen a su papá en su casa, y ese es un desorden. Dios no puede hacer este tipo de acciones. Entonces, si Dios también tiene orden en su vida, pues lo va a hacer también en la iglesia. ¿Dios qué va a traer?
juicio a la casa de Dios. Esto significa orden. Los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos en los que Dios espera que su iglesia pueda realmente buscar a Dios y tener lo que la palabra dice. ¿Qué es lo que nosotros no encontramos en la iglesia? Sanidad, liberación, restauración. No lo encontramos. No lo estoy diciendo porque, la hermana está hablando mal de la iglesia. No, sino que en realidad, de acuerdo a lo que Cristo hizo en la cruz, no debería de haber enfermos en la iglesia, ni tampoco gente endemoniada. O sea, al momento en el que aceptaban a Jesús eran libres. ¿Y por qué en este momento no estamos así? Y vemos, y todos, yo creo que conocemos a un hermano enfermo, o a un hermano que está amargado, o a un hermano que no tiene dinero, a un hermano, o sea, podemos hacer muchísimas listas de cosas que la iglesia no tiene, y no es que Dios no quiera dárnoslas, sino que nosotros no hemos tomado lo que realmente Dios quiere. Mucha iglesia está en pecado. Entonces, si Dios empieza a hacer juicio de dar a cada quien, tiene que empezar con toda su iglesia primero. Entonces, no puede Dios darle bendición a un impío de la manera que nos corresponde a nosotros si su iglesia no tiene lo que debería. Obviamente dice la Biblia que el sol sale sobre buenos y malos. Esa es misericordia de Dios. Y también Dios cumple los principios bíblicos. O sea, hay gente impía que obviamente si siembra, si da, pues va a cosechar, ¿no? Aunque al final se vaya a ir al infierno. Entonces, el punto en el que yo quiero explicarles es que lo que está haciendo Dios en la iglesia en este año 2020 es traer una limpieza. En el versículo 18 dice, si el justo con dificultad se salva. Entonces estamos hablando de una iglesia fiel, una iglesia que está siendo justificada por Cristo, pero que realmente está cumpliendo con buscar a Dios y su santidad. Y dice con dificultad. O sea, con dificultad realmente pues agradamos a Dios. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Si estamos hablando de la iglesia, pues obviamente que estas personas las encontramos en la iglesia. Impío es una persona que conoce a Dios, pero no lo obedece. Y de esas personas, pues obviamente que Dios está preguntando aquí, ¿no? Si el justo con dificultad se salva, entonces el que conoce mi palabra y no me obedece, ¿en dónde va a estar? Y el pecador, pues obviamente que la respuesta es que a Dios le está preocupando porque la situación de este tipo de personas o cristianos pues no van a estar delante de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, el versículo 18, 17, regresando, el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo en el que Dios va a limpiar a su iglesia. Si nosotros empezamos a orar, y ustedes, yo creo que en una medida pequeña a lo mejor, o grande, dependiendo de cómo ustedes lo perciban, han visto que Dios está contestando las oraciones. Muchas veces Dios contesta de una manera que no nos agrada, porque para Dios la prioridad de su iglesia es que sean como Cristo. Entonces venimos a esta tierra con un propósito y la prioridad de Dios es que cumplamos ese propósito. Si de paso me dio tiempo de trabajar, de estudiar, de salir, de divertirme, de casarme, de tener hijos, es un extra. Pero el propósito de Dios es lo más importante. Entonces, si en el tiempo y los tiempos de Dios pudimos realizar estas actividades, pues qué bueno para nosotros. Pero si no las hicimos, a Dios lo que más le va a importar es el propósito por el cual nacimos. Entonces, por eso nos enfocamos mucho en que conozcamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Imagínense que tengamos 30 años, yo tengo 31 años de edad, y de creyente, bueno, conocí la palabra y a veces no sabemos cuál es el propósito de Dios para mi vida y cómo voy a saber que lo estoy cumpliendo. Entonces el tiempo pasa y si yo no sé cuál es el propósito de Dios para mí, no voy a trabajar en eso. Y Dios un día me va a pedir cuentas de realmente qué hice con todo lo que Dios me dio, con el tiempo, con la edad, con la juventud. Y encontramos a muchos hermanos, yo he platicado con algunos, y dicen, bueno, es que yo conocí a Cristo a mis 50 años y yo hubiera deseado ser joven, conocerlo de joven. Aquí, bueno, el hermano no estuvo en sus posibilidades el poder elegir, porque no conocía a Dios. Pero a veces esperamos vivir nuestras vidas y digo, bueno, ya que sea viejo, ya que esté grande, ya que ya que haya vivido, entonces vemos en qué le sirva a Dios. Obviamente que Dios le va a permitir a lo mejor un servicio, pero no es lo mismo
no es lo mismo que hacerlo con nuestras fuerzas pues de juventud. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo en la iglesia? Trayendo orden, trayendo limpieza. Cuando nosotros oramos, hagan de cuenta que estamos como, es una fila. Entonces, primero, como Dios tiene su orden, yo podré estar orando por algún amigo incrédulo. Dios, sánalo. La prioridad de Dios es primero su salvación. Pero Dios no puede traer una respuesta tan pronta, porque dice, bueno, tú me estás pidiendo por este incrédulo, pero yo tengo una hija o un hijo que está de la misma manera. Mi prioridad, ¿cuál es mi prioridad? Los hijos, la casa. Entonces yo estoy orando porque Dios sane a un incrédulo, pero hagan de cuenta que esas oraciones, pues obviamente Dios las toma y las enfoca para la iglesia. Por eso es que a veces oramos y decimos, ¿por qué no veo a lo mejor un crecimiento en mi vida como debería de ser o como oro? Porque esas oraciones Dios las toma para toda la iglesia. Porque Dios perfecciona y Dios necesita a alguien que ore. Dios siempre está pidiendo a alguien que esté orando y lamentablemente la iglesia no ora. Entonces, ¿cómo creen que se sostiene la iglesia en general? A veces yo veo a muchos hermanos y digo, ay, este hermanito, pues, ¿cómo le hace que dentro de sus pecados y en donde anda y a lo mejor su familia no es cristiana? Digo, ¿cómo Dios pues no le ha ido tan mal? Bueno, es por las oraciones en general de los siervos, de los ministros, de la iglesia. Y si ustedes se ponen a pensar en sus vidas, digan, ay, pues alguien estuvo orando por mí en el tiempo en el que a lo mejor yo ni abría la Biblia en semanas y obviamente ni pedía por mi vida. Bueno, alguien tuvo que cargar espiritualmente con que yo estuviera bien. Entonces a veces decimos, no, pues es que he escuchado muchas personas que dicen esto, yo tengo mucho favor de Dios, porque a pesar de que pues no lo busco ahorita, me va bien en mis negocios, tengo buena salud, todo lo que hago me va bien, porque hay alguien que está orando y cargando toda esa bendición. Pero cuando llegamos al tiempo en el que estamos, en el que ya las situaciones de que el mundo y las guerras, las pestes, las hambres, ya no tenemos el tiempo porque ya estamos a punto de que se cumpla, la venida de Cristo. Entonces, como Dios tiene sus tiempos establecidos, pero nosotros no, entonces empieza Dios a presionar y a apurarnos. Y cuando nosotros oramos, si empezamos a orar ahorita por México, siempre Dios va a empezar a tratar con su iglesia. Entonces, en la medida en la que la iglesia se quebrante, se humille y busque a Dios, es la medida en la que la justicia de Dios va a venir para el mundo. Y entonces, ¿qué es justicia? Que el pecador se arrepienta. Porque dice la Biblia que Él quiere que todos se arrepientan y que procedamos al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Dios desea que la gente se salve y que el evangelismo sea cumplido en toda la tierra, pero eso no se ha efectuado. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos pidiendo para que esto obviamente se acelere. Pero ¿quién lo va a hacer? La iglesia. Y Dios no va a mandar a una iglesia enferma, una iglesia atada, una iglesia que no puede reflejar a Cristo. Necesita ser tratada la iglesia. Entonces, vemos que una cosa nos lleva a la otra y necesita la iglesia conocer a Dios y ser libre. Pero para esto necesita conocer a Dios de una manera, un quebrantamiento o un arrepentimiento. Cuando nosotros no lo hacemos voluntariamente, entonces hay otro tipo de situaciones que Dios permite para que podamos buscar correctamente a Dios. Lo que vivimos ahorita y lo que estamos pidiendo realmente es que Dios trate a su iglesia. Y algún día alguien oró así por nosotros y es como podemos enderezar nuestro camino. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en este tiempo? Piensen en nuestros hermanos que amamos mucho, pero que no están en el camino de Dios o en el propósito de Dios. Cuando oramos porque Dios avive a su iglesia, lo que le estamos pidiendo es: Dios, atrae con lazos de amor y misericordia a mi hermano pecador. Pero sabemos que esos lazos de amor, como su prioridad para Dios son los propósitos, para Él no le importa quitarnos el trabajo o a lo mejor disminuirnos algunas bendiciones, porque esa no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es la salvación de nuestra alma y el propósito. Por eso cuando empezamos a orar por alguien, pues le empieza a ir mal. Y decimos, mientras más oro, ¿por qué tengo más problemas, mayores situaciones difíciles? Porque Dios lo que quiere es que se muera pues nuestra carne. Entonces, no hay oración mala ni buena, porque de todas maneras Dios la compone.
Y hoy vamos a orar por la iglesia. Tenemos aquí la lista de peticiones y también sus peticiones personales. Si a lo mejor alguien quiere cambiarlas de los que están aquí. Ok, si tienen a lo mejor otras, pues vamos a aprovechar. Y lo que estoy diciendo es que por más que nosotros oremos, Dios bendícelos, guárdalos, sí, Dios lo va a hacer. Pero si están en la mano de Dios, la prioridad es que sean como Cristo. Entonces, si ahorita nosotros empezamos a orar por personas, pues van a tener situaciones difíciles en sus vidas, pero lo bueno es que estas situaciones van a ser pues controladas por Dios. Entonces no es lo mismo a lo mejor estar en las manos de Dios y el orden que Dios va a hacer, a lo mejor estar en las manos, por ejemplo, del diablo que quiere destruir. No es lo mismo. Dios siempre va a hacerlo para edificación. Entonces vamos a orar por estas peticiones. Vamos a entregarle a Dios nuestras vidas y que Dios sea el que nos vaya enderezando. Hermanos, si hay a lo mejor algunas cosas que tienen ustedes que arreglar con Dios, les recomiendo que lo empecemos a hacer, porque los tratos de Dios van avanzando. Yo veo que Dios tiene prisa, pero es un Dios de amor y que nos espera. O sea, a veces veo a la gente y digo, ay, Dios mío, de acuerdo a cómo están los tiempos y la situación y lo que conoce, yo a veces pienso, le va a ir muy mal, pero Dios sigue extendiendo su gracia y su misericordia, pero no sabemos hasta dónde Dios vaya a permitirnos extender esta gracia y esta misericordia, porque Dios también es un Dios pues justo. Si a lo mejor ustedes tienen alguna situación en su corazón que no han perdonado, que tienen preocupaciones, que no han arreglado algunas áreas en su vida, tomen este tiempo para que podamos ponernos a cuentas con Dios. Siempre, diario, Dios, si no hemos llegado a ser como Cristo, eso significa que todavía hay áreas que se tienen que tratar, que se tienen que formar en nosotros. Entonces vamos a empezar a orar. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Padre, porque estás aquí, mi Dios. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes los planes y propósitos perfectos en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. Adora a Dios, agradece al Señor, porque Dios te permite estar con vida, con paz, con salud. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, que a pesar de las situaciones difíciles, tú estás con nosotros. Gracias, Cristo.